rápido, rápido, une todo, estamos por terminar. Sí, sí. Ay, míralo. Es un hermoso video. ¿Por qué el mío no se ve así? ¡Ay! ¿Y si buscamos en la cajita de emergencias? Ya que... ¿Animatic de Ever After High? No. ¿Teoría del multiverso de Barbie? No, no. Necesitamos algo más. ¡Más! Bueno, aparentemente los monstruos clásicos están reviviendo, y eso nos incluye a nosotros. Así que espero que este video se suba durante el boom de Frankenstein o quedaremos como tortugas. Pero como toda tortuga le gana a la liebre, aún tendrán que aguantar nuestros lindos rostros. Contexto de este video. Cuando Guillermo del Toro anunció que quería hacer una readaptación de Frankenstein, mi primer pensamiento fue, ¡oh, cool! Y mi segundo pensamiento fue si respetaría la esencia original o le daría un giro de tuerca, pues Frankenstein es una historia bastante explorada dentro del entretenimiento. Y luego un mosquito me susurró al oído. Verga, nunca vi Frankenstein. Y fue así como surgieron más preguntas. ¿Qué Frankenstein se sigue adaptando? ¿Qué tiene que decirnos su historia? ¿Cómo sus adaptaciones han reescrito y distorsionado la historia de Mary Shelley? ¿Cómo llegamos desde este aterrador cuento al monstruo verde con el que estamos familiarizados hoy en día? ¿Y qué dice eso de nosotros como sociedad? Y lo más importante, ¿cómo todo este conjunto de cosas han hecho de Frankenstein su propio mito moderno? Bueno, en este video buscaremos las respuestas que nunca nadie se hizo. Así que ajusten sus tornillos, traigan sus antorchas y maquillaje gótico, porque vamos a analizar las varias adaptaciones de Frankenstein. Primero que nada, aclaración. Aquí no pensamos analizar qué adaptación es mejor, ni cuál adaptación es más fiel al libro. Eso realmente no es de nuestro interés. Solo queremos analizar cómo llegamos del punto A al punto 47. Esto se basa principalmente en nuestro propio criterio. Además, no somos lectores mamadores, somos cinéfilos mamadores. Segundo, obviamente no tomaremos todas las adaptaciones. ¡Son demasiadas! Básicamente elegimos las que nos parecían más interesantes de comentar, así que lo siento. No hablaremos de Frankenstein es adoptado por Alvin y las ardillas, por más que me duela. 3. Vamos a hablar con spoilers, así que no digan que no les avisé. Por último, este video es de humor, así que disfruten. Pero antes de hablar de Frankenstein debemos hablar de su autora. Mary Godwin nació en el año de 1797, en Londres. Ella fue hija de la filósofa feminista Mary Wollstonecraft y el filósofo político William Godwin. En 1814, Mary inició una relación con el poeta Percy Shelley. Juntos viajaron por Europa, donde sufrieron dificultades tanto personales como económicas. Pero fue en 1816, dentro de su estancia en Ginebra, cuando en compañía de Percy, Lord Byron y otros amigos decidieron participar en un reto de escritura, que fue básicamente escribir historias de terror. Así que, inspirada en pláticas sobre ciencia, electricidad y la posibilidad de reanimar cuerpos muertos, también sumándole experiencias personales como la muerte de su madre, la negligencia de su padre y la prematura pérdida de su hija, fue como a sus 18 años concibió la idea de Frankenstein o el moderno Prometeo, que se concretó formalmente en 1817, convirtiendo esa noche entre amigos en la madre de grandes clásicos del género de terror y ciencia ficción. Bien, a continuación, si desaprobaron su clase de literatura en secundaria, ¡felicidades! Nosotros, sus maestros, estamos aquí para darles el peor resumen del libro, que es clave para entender nuestro análisis. Pero si tú sabes leer, te dejaremos el minuto exacto para saltar en pantalla. Pero por favor no lo hagas, me esforcé mucho dibujando esto. La novela comienza con una expedición al Ártico liderada por el capitán Robert Walton. Durante su viaje, él y su tripulación rescatan a un hombre en medio de la nieve. Este es nuestro protagonista, Victor Frankenstein, un científico suizo que deambula por los Árticos en busca de su mayor remordimiento. Victor, debilitado y atormentado, comienza a contarnos su historia. Desde su tierna infancia en Suiza, llena de amor y alegría junto a sus padres, sus hermanos y su prima / hermana adoptiva, Elizabeth. Desde joven siempre demostró una pasión por las ciencias, y que eventos como la trágica muerte de su madre le llevaron a obsesionarse con descubrir los secretos de la vida y la muerte. Con todos los conocimientos adquiridos, decidió comenzar a experimentar con su mayor deseo, ser capaz de crear vida. Luego de años de estudio, logra dar vida a un ser hecho con partes de cadáveres. Sin embargo, al ver su creación, una criatura enorme y de aspecto terrorífico, se horroriza y lo abandona. De ahí vuelve a casa de su padre, fingiendo que absolutamente nada ha pasado. Los meses pasan tranquilamente para nuestro protagonista, pero algo desde las sombras parece acecharlo.
Así que durante un viaje a las montañas, su propia creación se presenta ante él, relatando que tras su abandono aprendió a leer y comunicarse observando una familia desde lejos. Pero cuando intentó acercarse, lo único que encontró fue rechazo y agresiones por parte de la sociedad, debido a su apariencia grotesca. Lleno de dolor, regresa hacia su creador para exigirle una compañera y así acabar con su tormento. Pero cuando Víctor se niega, la criatura jura vengarse. A partir de ahí, el monstruo comienza a destruir todo lo que Víctor ama. Ahorca a su hermano William, inculpa a su mucama Justine, asesina a su mejor amigo Henry Kerval y finalmente mata a Elizabeth en su noche de boda. Víctor, destrozado, dedica el resto de su vida a perseguir a la criatura hasta el Ártico. Al final, el científico, de tanto agotamiento y exposición, muere en el barco de Walton. La criatura finalmente aparece y al ver muerto a su creador siente remordimiento y culpa porque al no tener su única conexión con este mundo pierde su motivación para vivir, por lo que se va al norte para acabar con su vida, desapareciendo en la nieve. Esto en esencia es cómo está estructurada la obra original de Shelley. Como verán, difiere de la concepción moderna que tenemos dentro de la cultura pop. No vemos elementos como los rayos y asistentes jorobados, ni un científico loco gritando el clásico ¡está vivo! Frankenstein, más que terror, es una tragedia que cuestiona el poder de la raza humana y cómo la ambición desmedida del hombre, al desafiar la naturaleza, puede llevarlo a la perdición. En esencia habla del conflicto entre la ciencia y lo que es moral. Por supuesto, las versiones posteriores se modificaron para adaptarse a los nuevos gustos y añadir más terror, pero mantuvieron esta idea al igual que sus personajes claves, Víctor, el monstruo y Elizabeth. Víctor es una persona como mínimo complicada. Es un privilegiado que desconoce las normas naturales para alcanzar un conocimiento prohibido sin ser consciente de las obvias consecuencias. Y peor aún, no se quiere hacer cargo de ellas. Es la definición de cualquier estudiante universitario que después de horas y días sin dormir para terminar su tesis, al terminarla en lugar de conformarse dice ¡esto es una basura! Aunque a diferencia del universitario promedio, su tarea decidió ir a tomar venganza. Pero dejando de lado el chiste, todo esto es importante, porque como será presentado el científico, es como definirá la historia. Shelley hace un claro paralelismo entre Frankenstein y la figura de Prometeo, pero también establece unas diferencias muy claras. Prometeo es un filántropo por naturaleza, alguien que demuestra amor genuino y desinteresado por la humanidad. Es una figura transgresora, que aunque dona el fuego a la humanidad, perturba el orden cósmico y las consecuencias siempre recaen en la humanidad. Víctor es un moderno Prometeo, no solo porque intenta trascender los límites de la naturaleza, lo que impulsa es su egoísmo y orgullo. Quiere el poder de controlar la vida para vencer a la misma muerte que le arrebató a su madre. Algo que va a variar en sus adaptaciones es su propio compás moral, dependiendo si se hace cargo de su accidente, porque la criatura, aunque fea, sigue siendo su responsabilidad. Él y su creador son la cara de una misma moneda. Las intenciones de Víctor es lo que marcará la personalidad de la criatura. En el libro es increíblemente humano en todo excepto en apariencia. Es razonable, culto y filosófico, y lo más importante, capaz de reconocer su propio error. Sabía por qué fue rechazado por la humanidad y debido a esto condena al científico que lo creó y lo puso en ese sufrimiento constante. En cuanto a adaptaciones, el monstruo por otro lado es más versátil, no solo en su apariencia horrenda que muchos han tenido que ponerse creativos para sus distintas audiencias, porque seamos sinceros, una criatura gigante de 2 metros, pálido, con pelo de metalero y cicatrices no nos da miedo. Es más, yo sé que muchos de ustedes le deben estar haciendo ojitos en este momento. Puede tener distintas formas, desde un joven con manos de tijeras, a un águila azul, a 3 niñas con superpoderes, pero siempre mantiene el mismo sentimiento de soledad, el no encajar, el por qué estoy en este mundo, elementos que nos hacen empatizar con él. La criatura posee rasgos físicos que a los ojos de su creador y la humanidad son imperfectos, rozando en el valle inquietante, condenándolo al aislamiento. La única excepción a esta regla es el show de terror de Rocky, que, gracias a Dios, Frankfurter sí sabe anatomía masculina y su monstruo es un Adonis amante de los pastelitos. Y en cuanto a Elizabeth, ella es probablemente el personaje más consistente dentro de todo esto, básicamente porque ella es el factor tragedia, una persona que solo está ahí para sufrir. Pero, ¿por qué estamos hablando de una mujer que ni siquiera su prometido se esfuerza en describir de otra forma que no sea hermosa y pura? Es porque ella simboliza la consecuencia más terrible del uso de la ciencia, la pérdida de víctimas inocentes. Pusiera como una opuesta a Víctor, siendo sensible, alegre, empática, maternal, énfasis en maternal, teniendo el alma de un poeta, viendo a la naturaleza como algo que hay que admirar y preservar en lugar de dominar. El único defecto que ella posee es amar a este gremlin. Y sí, somos conscientes que juzgar el trato que recibió una mujer en el siglo XIX es exagerado, pero genuinamente nadie merece este destino, y menos por culpa del pendejo de Víctor. Y es muy triste porque Frankenstein realmente no la ama, o bueno, por lo menos no como ella lo ama. Esta dinámica nació desde su adopción por los Frankenstein, en la que fue moldeada para ser la futura esposa de Víctor, de lo cual es muy consciente, así que la considera más una propiedad
algo que es suyo por derecho, cualidad que le heredó a su hijo. Pues este niño también quiere una compañera, no para tener una linda cita para ver qué pasa, no, quiere una persona que le pertenezca y lo acompañe en su soledad, sin importarle lo que ella pueda opinar al respecto. Siendo así Víctor, el hombre que sin importar la realidad, condena a Elizabeth a su destrucción. Que quede como lección, las Elisas no deberían estar con maridos adictos al trabajo. Ok, creo que más o menos entendieron los puntos claves. Ahora sí podemos hablar de las películas. Sorprenderá saber que la primera aparición de Frankenstein en el cine no es esta, sino este cortometraje estrenado en 1910. Solo dura 16 minutos, así que como podrán adivinar, cubre lo básico del libro. En un esfuerzo por minimizar el terror, la producción se centró en los elementos místicos y psicológicos del relato original de Shelley. Pero aún así, con esos cambios parecieron fascinar a su público, principalmente la escena de la creación del monstruo, el cual emerge de un caldero de productos químicos. Así que la idea del monstruo creado por el hombre se mantuvo resonando entre la gente. Gracias al éxito de Drácula, Universal Pictures vio una mina de oro dentro del género de terror, dando así luz verde a escalofriantes proyectos que marcarían la historia del cine. Uno de ellos fue Frankenstein de James Whale en el año de 1931, que es también una adaptación de la obra de teatro escrita por Peggy Webling, la cual se tomó ciertas libertades a la hora de adaptar la obra de Shelley, que mencionaremos más adelante. Originalmente querían que esta película fuera lo más parecida a su predecesora, incluso querían castear a Bela Lugosi, el mismo que interpretó a Drácula, pero el actor rechazó esta idea debido a la ausencia de diálogos y el uso de maquillaje. Tras esto, fue escogido el actor británico Boris Karloff, que, oh Dios, fue la mejor opción. Es que sean sinceros, ¿pueden intentar imaginar a este personaje sin este rostro? Y fue así que gracias al talentoso equipo de maquillaje obtuvimos el rostro que inspiró la imaginación y las pesadillas de muchas generaciones. Algo que aclarar, la película intercambió los nombres de Victor Frankenstein con el de su bestie Henry Clerval. ¿Por qué? Nadie tiene la respuesta. Al parecer, Peggy Webling hizo este cambio para teatro y no lo corrigieron a la hora de adaptar al filme. Así que, para fines prácticos, llamaremos a los personajes como son nombrados en el libro. Aquí seguimos a Víctor, quien junto a su asistente Fritz comete el clásico crimen de todo estudiante de medicina: ¡profanar tumbas! Con el propósito de crear vida a partir de partes de cadáveres. Pero cuando necesitan un cerebro funcional, Fritz se aventura a robar uno dentro de la escuela de medicina, en la secuencia menos sospechosa del cine. Ignorando este detalle y las advertencias de la mitad del cast, Víctor da vida a la criatura. Tras el traumático suceso, el maestro de Frankenstein sugiere acabar con la creación, pero Víctor, siendo Víctor, lo ignora. Pero no se dejan engañar, este hombre nunca es un buen padre, porque a la primera señal de problemas no reacciona con comprensión o arrepentimiento. ¡No! Escapa como papá latino para casarse. Mientras Víctor anda ocupado preparando su boda, dentro del laboratorio, la criatura mata a Fritz, que sinceramente se lo tenía bien merecido. ¡Miren cómo maltrata a mi pobre bebé! Libre al fin del abuso, la criatura intenta escapar, pero en su huida acaba matando también al maestro. Ya fuera del laboratorio, se adentra en el bosque, donde encuentra a una pequeña niña con la que juega inocentemente, hasta que la ahoga por accidente, encendiendo la ira de todo el pueblo, quienes le persiguen a la casa del científico. En la casa, la criatura acecha a Elizabeth. Tras el susto, Frankenstein por fin toma la iniciativa y lidera la turba iracunda. Toda esta tragedia llega a su fin cuando la criatura termina acorralada por el pueblo y muriendo quemado, acabando así con esa telenovela macabra. Como podrán adivinar, Frankenstein fue un éxito. Y esto se prestó a un montón de secuelas que, para bien o para mal, consideraron la figura de este Frankenstein en la cultura pop. No voy a volver a explicar el universo de monstruos y su declive, para eso vence el video de vampiros. Pero entre la enorme cantidad de secuelas de dudosa calidad, podemos destacar una: La novia de Frankenstein, secuela directa de la película original, estrenada en 1935, que adapta la segunda mitad del libro, a su manera. La historia arranca justo tras el incendio del molino, porque sí, el monstruo sigue vivo. Ya asustado y solo, seguimos sus aventuras por el monte, donde conoce a un anciano ciego que no le juzga y lo acoge, enseñándole lo básico del lenguaje humano, brindándole compañía al mismo tiempo que le comparte sus intereses como la música. Pero como él nunca puede ser feliz, eventualmente es encontrado por dos cazadores, siendo ahuyentado, quemando la cabaña en el proceso. Sinceramente, no me sorprende que odie el fuego, así perdiendo una vez más su única conexión con la humanidad. Por otro lado tenemos a Víctor, quien recibe la visita del Dr. Pretorius, su antiguo profesor, al cual le muestra sus pequeñas creaciones llamadas homúnculos, que son criaturas diminutas y fascinantes. Pero esta demostración tiene un objetivo: convencer a Víctor de unirse a su experimento, pues aunque el doctor logró dar vida, carece de la técnica de su alumno, y Víctor por primera vez en su vida usa el cerebro y se niega, por lo que el cuestionable doctor, al encontrar a la criatura miserable y triste durante uno de sus saqueos, lo convence para exigirle a su creador una novia, secuestrando a Elizabeth en el proceso. Acorralado
otro lado, Víctor se ve obligado a colaborar con el profesor y la criatura, así creando a la novia. Pero cuando ella ve al monstruo, grita aterrorizada. La criatura, dolida por el constante rechazo, destruye el laboratorio donde solo Víctor y Elizabeth logran huir, presenciando el fin de este triste ser. Por ahora, porque aún le quedan 7 secuelas más. Podemos ver de primera que es una versión alejada de la historia de Shelley. El cambio más evidente es la representación del monstruo, que deja de ser un personaje elocuente y filosófico para volverse brutal e infantil. Y aunque sí logramos empatizar con la criatura, no podemos culpar de todo a su creador por sus actos violentos. En todo caso, sería aquellos que son completamente violentos con él, como Fritz o los aldeanos. Además, su falta de razonamiento, producto de su cerebro normal, impide que lo veamos como un reflejo de su creador. La historia de Universal descentraliza a Frankenstein como el villano de la narrativa, así convirtiendo la historia en una advertencia del miedo a lo diferente. Este concepto ha estado desde Dios sabe cuánto, usando la discapacidad física o mental para generar miedo, retratando a personajes anormales como monstruos o villanos, desde la antigüedad como el fantasma de la ópera, hasta ejemplos más contemporáneos como Leatherface o Jason. En la novela la criatura es marginada por su aspecto físico, pero en la película se refleja cierta disfobia a través del miedo de una mente diferente, ya que el monstruo no es malo por defenderse o vengarse de sus abusadores, sino porque lo considera mentalmente anormal. Sabemos que no se hizo con esa intención, ya que es un concepto más contemporáneo, pero vale la pena mencionarlo porque Frankenstein fue una de las primeras películas en representar algo similar. Al ser tan icónica, muchas de sus adaptaciones repiten el tropo del cerebro dañado o cuerpo de un asesino, lo que termina distorsionando el mensaje original, que la verdadera culpa recae en Víctor y no del todo en el monstruo. Frankenstein logra salir ileso de esta, e incluso el monstruo se da cuenta al final de la novia de Frankenstein de que debería irse con Elizabeth y ser feliz. Claro, está loco, pero es capaz de eludir la culpa. Después de todo, fue su asistente, y no él, quien implantó el cerebro normal en la criatura, tan ingenuo e inocente que, por la crueldad del mundo, se convierte en un monstruo. Sin duda, esta narrativa resonó profundamente en su momento, con las preocupaciones posteriores a la Primera Guerra Mundial sobre la pérdida de la inocencia frente a la crueldad del mundo. Una vez más, esta es solo nuestra interpretación de la adaptación. No queremos que piensen que criticamos la película o que no la apreciamos. Al contrario, esto afecta muy poco o nada la experiencia. No por nada es una obra icónica. Lo que la hace tan mágica es su estética y el misterio que surgió gracias a la censura. Elementos como el famoso "está vivo" o la tormenta que da vida a la criatura nacen precisamente de esta versión. Frankenstein es una verdadera reina del terror y resulta fascinante leer sobre su producción. Escenas tan impactantes como la creación, donde incluso se cubría el rostro de Boris Karloff para no asustar a las pobres asistentas, y oír a las personas recordar cómo de niños se ocultaban entre las butacas al anunciar la llegada de la criatura con solo sus pasos. Investigar esto solo me hace desear estar ahí. Podemos decir lo mismo de su secuela. ¿Pueden creer que la novia sea tan icónica a pesar de salir solo como 5 minutos en la película? Debo decir que el concepto también es interesante y ha influido en los romances que salen de la norma dentro del cine, pero es un tema que se va de la temática de este video, así que no profundizaremos mucho en ello. Tal vez podamos explorarlo otro día. Pero, volviendo a Frankenstein, si la historia de Mary Shelley es el cerebro, esta película sería la columna vertebral, porque a partir de aquí es lo que inspiraría a un montón de directores a hacer su propia versión de esta macabra historia, las cuales veremos a continuación. Hammer Films Productions fue una productora británica conocida por revitalizar el género de películas del terror en los años 50 y 60, con escenas violentas y más explícitas que sus contrapartes americanas. Este nuevo ciclo del horror comenzó con la película La Maldición de Frankenstein de 1956, dirigida por Terence Fisher, con la actuación de Peter Cushing como Víctor y Christopher Lee como el monstruo. La película buscó todo lo posible para diferenciarse de las películas de Universal, probablemente para evitar una demanda por derechos de autor, por lo que adoptó un ángulo muy diferente de la historia. La historia es narrada por Víctor, un huérfano que contrata a su maestro Paul para estudiar ciencias y medicina. Todo cambia cuando reviven a un perro, lo que despierta en él la ambición de crear vida. Convencido, persuade a Paul de usar un cadáver humano, pero este pronto se arrepiente al ver la falta de ética de su alumno. Tras la llegada de Elizabeth, Víctor busca la pieza final, el cerebro de un genio, que, para ningún tipo de conveniencia guionística, Elizabeth invita al hombre más inteligente de Europa, regalándonos así mi escena favorita. Oh, Víctor, soy tan viejo y solitario. Si alguien me matara en estas escaleras ahora mismo, nadie reclamaría mi viejo cuerpo. ¡Look out, Rebecca, look out!
Así que, ahora con cadáver gratis, procede a extraer el cerebro. Poe, indignado, intenta detenerlo y forcejean, dañando el cerebro. Aún así, Frankenstein lo utiliza, generando una criatura imperfecta que lo ataca y huye. Luego de asesinar a un anciano ciego, el monstruo es recapturado por su creador. Pero tranquilos, lo peor aún no empieza, pues Víctor, siendo la zorra que es, la esconde y utiliza para deshacerse de su amante embarazada. A un día de la boda, Víctor confiesa sus crímenes a Poe, quien lo enfrenta. Mientras tanto, Elizabeth entra al laboratorio y es perseguida por la criatura. Al darse cuenta, Víctor intenta disparar al monstruo, pero hiere a Elizabeth por accidente. Me gustaría aclarar que no quiero que este video se malinterprete de odio hacia Víctor Frankenstein, pero es que él tampoco coopera. Ya desesperado, prende fuego al monstruo, terminando así su narración. Frankenstein, acusado por sus crímenes y los de su criatura, recibe la visita de Poe, quien cuida de Elizabeth, pero no lo defiende ante las autoridades, condenándolo a la guillotina. Esta película, aunque nuevamente notable para su época, brutaliza aún más la historia. Aquí vemos a un científico corrupto y verdaderamente malvado, probablemente un intento de capturar el miedo a la irresponsabilidad científica en una era postguerra atómica. Cosa curiosa, porque creo que aún con 200 años de diferencia, las palabras de Shelley aún pueden resonar con esto, perdiendo aún así su mensaje original, al igual que la compleja relación creador-creación, pues esta película también convierte a la criatura en un ser sin lenguaje, pareciendo más a un zombie impuro y despiadado. Perfecto reflejo de su creador, porque aquí Víctor es el epítome de científico loco. Y por favor, no lo malentiendan, esto no hace mal a la película. Amo a este Víctor, está entre mis favoritos. Es malo, o sea, amo odiar, odio amarlo. Es una visión como mínimo interesante. La maldición de Frankenstein nos muestra a un científico maldecido por algo más que los actos inmorales que comúnmente vemos. Víctor aquí es condenado por su sadismo y crueldad. Dejando de lado que él asesinó para conseguir el cerebro, aquí es consciente de que el cerebro está dañado, pero decide usarlo de todos modos, sin cuestionar sus consecuencias. Él sabe que su amante está embarazada y no se responsabiliza o soborna su silencio, no. Con toda la intención, la lleva a una muerte brutal. Frankenstein representa una verdadera amenaza. Hay un hambre de sangre y dolor que solo saciará si sufre una muerte repentina y dolorosa. Y ahora saben el origen de ese meme, para que acá no digan que no aprenden nada. Nuestra siguiente versión es un cambio de tono en comparación a sus predecesoras. Nos embarcamos a 1974 con El padre de la parodia moderna, El joven Frankenstein, dirigida por Mel Brooks y protagonizada por Gene Wilder. Esta cinta reversiona la película de terror de Universal en un tono más cómico. Estando en la línea entre la parodia y el homenaje, muestra un muy importante avance en el mito de Frankenstein que vale la pena analizar. Seguimos la historia del Dr. Frederick Frankenstein, nieto de Frankenstein que busca no relacionarse con la mala fama de su abuelo, pero su vida tranquila se ve interrumpida cuando recibe la herencia de su abuelo, por lo que viaja a Transilvania dejando atrás a su afefóbica prometida Elizabeth. Allí es recibido por su ayudante jorobado Igor, la atractiva asistente Inga y la siniestra ama de llaves Frau Blücher. No sé qué fue eso. Intrigado por los cuadernos de su abuelo, Frederick decide continuar los experimentos y logrando revivir un cadáver, creando así un nuevo monstruo. Las cosas se complican cuando Igor comete un error y usa un cerebro normal. El monstruo escapa, causando caos por el pueblo. Finalmente, el científico consigue calmar y humanizar a la criatura, transfiriéndole parte de su propio intelecto. La película termina con un tono cómico y romántico. El monstruo se casa con la prometida de Frankenstein, Elizabeth, mientras que el propio científico se queda con Inga, dejando explícito que aparte de su intelecto, también intercambia ciertas cualidades con el monstruo. Podemos destacar al joven Frankenstein por dos cosas. La primera es que consolida el mito moderno de Frankenstein. Nos dice lo que debe estar en la historia para que sea reconocida como una película de este mismo personaje. Tiene el doctor loco, el asistente tonto, el monstruo con mala suerte, rayitos, atmósfera oscura y un par de tragedias. La segunda es que es probablemente la primera versión en mostrarnos la posibilidad de un final feliz. Este Frankenstein, a diferencia de sus predecesores, intenta otra táctica y apela a la humanidad del monstruo mostrándole amor, prometiendo tratarlo bien para darle humanidad. Así que muy bien, Frederick, te vamos a poner en nuestro medidor de Frankenstein como buen padre.
Y creo que esta reinvención del mensaje final es porque el director ama y comprende esta obra. Según una anécdota, cuando Mel Brooks era un retoño, vio una película del monstruo de Frankenstein que lo traumatizó. Su madre, para calmarlo, en lugar de contarle la verdad, que el monstruo no existe, le inventó una historia sobre la improbabilidad de que el monstruo apareciera hasta su habitación, pues la criatura no se tomaría la molestia de sacar un pasaporte y hacer un eterno viaje hasta América solo para aterrorizarlo exclusivamente a él. De esta experiencia, Brooks aprendió que los monstruos también son humanos y que una idea simple podía llevarse al absurdo con fines cómicos. Así que no es de sorprender el excelente resultado. Está bastante bien cuidada en cada detalle, desde su estética, la icónica música y personajes, que son resultado de un equipo que amaba su trabajo. ¡Hey! ¡Son adorables! A diferencia de muchas parodias, el joven Frankenstein, en lugar de burlarse de su obra original, se burla con ella. Y no me malentiendan, la historia de Mary Shelley es increíble y se la recomendaría a cualquiera como testigo de Jehová. Pero esto también tiene sus méritos. Sigue siendo Frankenstein a pesar de todas sus alteraciones. ¿Incorrecta? Sí, pero no deja de ser divertida. Probablemente no han oído hablar de esta versión, y nosotros tampoco hasta la realización de este video. La leyenda de Frankenstein, o como yo le digo Frankenstein conoce a Heidi, es un especial de televisión producido por Toei Animation en colaboración con Marvel, aunque no tenga nada que ver con este cómic. La historia va como la conocemos. Un científico y su asistente crean vida de forma antinatural, quedando tan espantados con el resultado que al intentar matarlo, el monstruo escapa y genera un montón de eventos desafortunados. Pero hay un giro interesante. La criatura no está del todo sola sumergida en su miseria, pues llega a hacerse amigo de una pequeña niña llamada Emily, quien resulta ser nada más ni nada menos que la hija de Victor. Sí, en este universo se reprodujo, yo también estoy sorprendida. Ella junto a su abuela le enseñan a comunicarse, a hacer pan, juegan juntos, aprenden la palabra de Cristo y en general le demuestran un mínimo de decencia humana. Sí, yo sé que suena muy meloso, pero no se dejen engañar por su apariencia dulce y tierna. Esto es un anime de los 80s. Y si ustedes ven los videos de Rayo Confuso sabrán que historia de época más protagonista rubia son la receta perfecta para la tragedia. Y oh Dios, que hay tragedia en esta película. Me atrevo a decir que es la más gráfica de esta lista. Hay asesinatos, mutilaciones, intento de suicidio, desvivisión de niños. Es más, hasta recrean una escena del Padrino. Nos sorprendió bastante cómo toma los elementos con los que ya estamos familiarizados, adaptándose a esta nueva narrativa, pero sin perder el encanto de la historia original. Desde personajes como el ciego y la niña, que siguen cumpliendo su papel de humanizar a la criatura, hasta Elizabeth, que sigue estando ahí para morir trágicamente. La paranoia de Victor es explotada de forma magistral. Él siempre es movido por el remordimiento y el miedo a ser juzgado, lo que lo lleva a cometer actos depravados, con tal de que nadie descubra su secreto, en el proceso lastimando a terceros. El monstruo tampoco sufre grandes cambios. Sigue siendo el mismo ser marginado y triste, pero resalta por sus relaciones, como el ciego, que le muestra una vez más las artes y la religión, aunque ahora en un intento de redimirse de los pecados de su propio hijo. Y la niña, que le presenta la belleza de las cosas simples de la vida. Que ahora hago una pausa. ¿Se han dado cuenta de la extraña necesidad infantil de adoptar a Frankenstein? Un tema habitual en el cine infantil aborda los prejuicios desde una mirada inocente que invita a reflexionar. Surgida del romanticismo, corriente que exalta la emoción y la libertad por encima de la razón, y de la cual nació también la obra de Shelley, transformó la figura del monstruo en un ser sensible y trágico, víctima del rechazo. Historias donde el monstruoso podía ser más humano que los propios humanos. Esto queda claro en la cinta. El monstruo mata solo por accidente o defensa propia, mientras los demás lo hacen con malicia o satisfacción. La amistad con un niño, símbolo de inocencia, representa una posibilidad de redención o aceptación que los adultos no pueden alcanzar, ya que en la infancia los límites entre lo real y lo imaginario son difusos, lo que permite que formen una amistad con la criatura. A diferencia de los adultos que ya han sido moldeados por las normas sociales, los prejuicios y las ideas de lo que es normal o aceptable, los adultos son conscientes que lo desconocido es un riesgo, por eso lo rechazan en forma de defensa. En cambio, los niños, aún libres de prejuicios, pueden ver la humanidad y la bondad que se esconde tras esas máscaras temibles. Curiosamente, esa misma inocencia se refleja en la criatura, que pese a tener un cerebro atípico, acaba de nacer y no comprende que lanzar a una niña al lago es peligroso, del mismo modo que la niña ignora el riesgo de acercarse a lo desconocido. En conclusión, podemos reflexionar que la amistad entre el monstruo de Frankenstein y los niños es una forma de cuestionar nuestra sociedad. Funciona como una metáfora de todas las personas que son rechazadas por no encajar en los estándares sociales o estéticos, y nos demuestra que la verdadera bondad puede encontrarse en las formas más diversas e inesperadas.
Bien, si quieren echar un vistazo a esta cinta, les invitamos a verla. Link en la descripción. Nuestra siguiente película es un caso especial. Frankenstein de Mary Shelley, dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, contó con Robert De Niro como el monstruo y Helena Bonham Carter como Elizabeth. Esta película surgió tras el éxito de Drácula de Bram Stoker. Incluso inicialmente querían contar con Francis Ford Coppola como director, pero optó por ser productor ejecutivo, aunque aún así respetaron su visión de tener a Robert De Niro como la criatura por encima de todo. Esta película se promociona como la adaptación más cercana a la novela que las otras películas, ¿pero cumple con ello? Sí se puede decir que en cuanto a trama es la más cercana al libro. Por eso mismo no nos detendremos a resumir la cinta. Tiene una estética preciosa y los vestuarios y la música son buenos. Todo está bien a primera vista, pero siento que no funciona. Y esto fue lo que más nos pusimos a reflexionar. ¿Cómo a pesar de ser básicamente lo mismo que la historia de Shelley, por qué esto no funciona? Pensamos que es porque no entiende lo que está adaptando. Aunque el científico da vida a la criatura y se ve atormentado por sus actos, es presentado como una víctima de esta. La criatura de Robert De Niro recurre a la violencia como reacción al rechazo, la soledad y el dolor, al igual que su versión original. Su violencia tiene un sentido trágico y vengativo, pero más que una consecuencia de los actos de Víctor, sus crímenes son excesivamente crueles. Este problema probablemente se originó en una búsqueda de apelar al público joven de la época, porque obvio, lo que nos aterra hoy no es lo mismo que estremecía a las personas hace 2 siglos, intentando atraer con la violencia y el morbo, lo que es incómodo y excesivo, como la relación de Víctor y Elizabeth. ¡Sí, Víctor, ya entendí que es tu hermana! Además también tiene detalles como los diálogos random o el ritmo que es errático y la cámara que confunde, y los actores, aunque capaces, no encuentran el espacio para brillar en la mayoría de sus escenas, añadiendo el hecho de que cambia casi nada de la historia. No añade algún elemento interesante a diferencia de sus predecesoras. Se siente como cuando tu profesor te pide que subraye lo más importante, pero termina subrayando todo sin leer entre las líneas. El proceso de adaptación no es cuestión de un simple copiar y pegar, pues un libro y una película funcionan con lenguajes distintos. Los diálogos largos e introspectivos no suelen funcionar en medios audiovisuales, pues una regla básica del cine es no lo expliques, muéstralo. Pero queremos decirles que les mentimos en una cosita. Hay algo que sí es rescatable y merece una mención. Helena Baby Bonham Carter. No importa la realidad ni la película. Tú, mi princesa, lo arreglas todo. Hasta me hiciste entretenido ver Harry Potter. Aunque sea el personaje con más cambios, es quien mejor representa su papel. No profundizaremos en lo que ya conocemos. Iremos directamente al cambio más impactante. Advertencia, esto puede ser un poco gráfico. Después de su muerte a manos de la criatura, Elizabeth y su amiga Justin son convertidas en un retorcido amalgama, con el cual Víctor planea reemplazarla, bailando un vals junto a ella como si fuera una mera marioneta. Que es impresionante, marcando así el no retorno de Víctor. Y creo que es una de las cosas en las que se empleó mejor el elemento tragedia y gore dentro del filme. Siendo sincero, mientras veíamos diferentes versiones, sí me llegó la idea de Elizabeth como la novia, pero cuando lo vi empleado en pantalla, me quedé como... ¡Wow! Excelente trabajo. Sin palabras. En conclusión, Mary Shelley's Frankenstein es ambiciosa y visualmente llamativa, pero el tono excesivo y su poca comprensión de la obra lo hacen perderse en la enorme lista de adaptaciones. Al final, los fans del libro quedan decepcionados al no adaptar de forma correcta la obra de Shelley, y los espectadores casuales quedarán confundidos al no ser la historia con la que están familiarizados. Intenta complacer a todos, pero no termina por enganchar a nadie. Pero bueno, ¿quieren una versión fiel que no esté tan a la verga? Pues véanse la miniserie del 2004, dicen que está buena. Ahora, ¿quieren vernos hablar de un tema del cual estamos totalmente descalificados para hablar? Pues continuemos. Frankenstein no es ajeno al teatro. Se ha interpretado y reinterpretado miles de millones de veces. Ya vimos que incluso su versión más popular se origina también del teatro. Existen versiones trágicas, versiones cómicas, versiones muy gays. Pero acá nos detendremos para hablar del musical del 2009. ¿Pero por qué exclusivamente el musical? Porque no teníamos nada para rellenar entre el 2000 a 2010. Y no. Esta cosa no existe. Como sea, continuemos. Si conocen la existencia de este musical, les invito cordialmente a tocar pasto. Y si no, déjenme presentarla. En resumen, es una versión bastante fiel a la original, pero explorada en el lenguaje musical, el cual permite expresar sentimientos y conflictos internos como monólogos, que son difíciles de poner en el formato película. Una evidencia es la película anterior, donde Víctor suelta diálogos de la nada. Y sé que a mucha gente le parece ridículo el formato musical, porque les parece ilógico o tonto que canten sobre sentimientos a los mil vientos.
Pero déjenme decirles que es un formato respetable, muy parecido al teatro tradicional y funciona. De hecho, Kenneth Branagh es actor de teatro y no me parecen malas sus ideas. Tal vez eligió el formato incorrecto. Regresando al musical, nos gustó. Pero nosotros somos ancianos criados de los antiguos valores de los animatics de Hamilton. Y visualmente nos aburrió. Así que, si quieren vivir la experiencia, véanlo en formato animatic. Para más placer. Sí, pero yo, como buen mexicano, necesito mostrarles a ustedes, viles mortales, la obra que revolucionará la industria musical. Y no me importa si salta el copyright, y vale totalmente la pena. Es una ópera rock y proyecto musical conceptual del músico mexicano José Force, el cual curiosamente es amigo de Guillermo del Toro. Además de su carrera musical, es conocido por su arte, siendo el responsable de diseñar el artefacto de la película de Cronos, dirigida por Del Toro. Esta obra es un amalgama curioso, y aunque en sí es fiel, retoma los elementos más icónicos que fueron concebidos a partir del cine, que amo, y aunque tiene un ritmo caótico, no afecta la experiencia. Creo que lo único que me afectó la experiencia fueron los personajes de los asistentes. Todo tiene un ambiente súper gótico, y luego aparecen estos personajes tan... saltarines. Pero creo que es algo muy personal. Así que, para concluir, nunca les pido nada. Pero por favor, hagan popular esta canción. Hagan animatics, TikTok, lo que sea. Fanarts, vamos. Que nuestro súper lindo, lo necesito. Está en YouTube, por cierto. Si alguien se quiere pelear para ser la fangirl más grande de esta historia, es Tim Burton, el cual la ha referenciado no una, no dos, sino ya 6 veces. Y creo que lo entiendo, porque le encanta mucho dirigir personajes que son inadaptados sociales con los que él se puede autoinsertar. Pero de entre toda esta cantidad de películas, vamos a centrarnos exclusivamente en Frankenweenie del año 2012. Esta idea surgió originalmente de un corto dirigido por el mismo Burton en 1984, que homenajea al cine clásico de monstruos. Su intención con esta obra era transmitir lo que sintió por primera vez cuando vio a Frankenstein en el cine. De ahí que esté narrada desde el punto de vista de un niño todavía inocente que es capaz de hacer cualquier cosa por su primer y más puro gran amor. Ese mismo amor incondicional que Burton sentía por su perro Burback y que tanto le dolió despedirse. Aquí seguimos a un joven Víctor Frankenstein, un niño algo solitario que prefiere quedarse en casa haciendo películas o jugar con su adorable perrito Sparky. Un día, mientras Víctor se ve obligado a jugar béisbol por su padre, ocurre una tragedia. Sparky muere atropellado. Víctor queda devastado por la pérdida de su único amigo, pero encuentra la esperanza cuando su profesor de ciencias le muestra a los alumnos cómo la electricidad puede hacer que los músculos de los animales muertos se muevan. Inspirado, desentierra los restos de Sparky y usando todo su equipo científico, logra milagrosamente revivirlo. Cuando descubren que Sparky ha vuelto a la vida, sus compañeros ven una oportunidad para ganar la próxima feria de ciencias. Intentan usar la tecnología de Víctor en otros animales muertos, pero falla y los convierte en mutantes. Después de que estas criaturas casi destruyen el pueblo entero, Sparky salva el día pero muere en el intento. Los habitantes del pueblo, que antes le tenían pavor, ven su valentía y el amor de Víctor por él. Así que lo reviven con las baterías de sus coches por segunda vez. Víctor y Sparky celebran, e incluso Sparky consigue una novia perruna al estilo Frankenstein. Frankenweenie a primera vista se ve como una película típica de Frankenstein, pero en el fondo hay un tema muy importante. Cuando Víctor le pregunta a su profesor de ciencias por qué el experimento solo funcionó con Sparky y no con los otros animales, este le dice: Tal vez no comprendiste qué hiciste inicialmente. Muchos creen que la ciencia está aquí, pero está también aquí. ¿La primera vez amaste tu experimento? Sí. Ajá. ¿Y la segunda vez? No. Solo quería terminarlo. Alteraste las variables. Lo hice por la razón errónea. La ciencia no es buena o mala, Víctor, pero se puede usar de ambas maneras. Así que uno siempre debe ser precavido.
Y creo que esta es una reflexión sobre lo que ya venimos platicando. Lo que diferencia el resultado de Víctor con su criatura al resto de Frankensteins es que tiene un propósito más bello y genuino, su amor por Sparky. No por un afán de conocimiento, ni una búsqueda frenética de algo que la naturaleza le había impedido alcanzar, mostrándose como egoístas al traer vida a su creación por un bien propio sin pensar en la condena que sufrirían estos. Esto convierte a este Víctor en el verdadero Prometeo moderno, el que otorga un poder superior impulsado por los motivos más puros y verdaderos hacia los mejores y más nobles fines. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que todo este tiempo la solución era el amor? ¿Quién lo hubiera dicho? Definitivamente no nosotros todo el video. Y siguiendo con fanáticas locas, por fin cerramos este ciclo con Frankenstein de Guillermo del Toro, protagonizada por Oscar Isaac, Mia Goth y Jacob Elordi. Y después de tantos meses de intriga y espera, podemos decir que ¡está bien! Sí, está bien. Era lo que esperaba, me dio lo que me dio y la disfrutamos bastante. ¿Qué más quieren que diga? Ya llevamos 9 películas de esto, nos sabemos todo de memoria. A ver, ¿qué más nos queda para hablar? Irresponsabilidad científica, los prejuicios, la venganza, comparación con el libro, adopción infantil, Elizabeth date cuenta. Sí. Podemos hablar del tema que hemos estado evitando hablar de este video porque sabía que esta película lo iba a abarcar. La paternidad. No sé si se han dado cuenta, pero Víctor no es exactamente un buen padre. Todos los Frankenstein que hemos visto hasta ahora son personas obsesionadas con el poder de crear vida, pero pocas son las que te dicen el por qué. ¿Qué es lo que los obsesiona tanto para desafiar la muerte? Precisamente son sus pérdidas, elemento que tomaron para explotarlo dentro de la cinta, así como las relaciones entre padres e hijos. Porque sí, chicos, esta no es una película de terror, es una película sobre trauma generacional, que también es terror. La madre de Víctor representaba una figura amorosa y compasiva que traía un equilibrio familiar, pues aunque su padre cumple con su rol de proveedor y educador, no cumple con ningún rol afectivo. Así que tras su muerte, no solo marcó el fin de una etapa dentro de la infancia de Víctor, sino el inicio de un vacío interior que él jamás pudo aceptar. Y esa falta se transforma en una obsesión con la vida y la muerte. Tanta es su obsesión que termina aislándose del mundo, dedicándose solo a sus investigaciones, sin generar un vínculo con nadie, porque este Víctor no tiene nada. No tiene a sus padres, ni amigos, apenas le presta atención a su hermano, y sobre todo, no tiene una Elizabeth que lo consuele. De hecho, en gran medida hace lo contrario, cuestionando sus acciones y su crueldad. Cuando se conocen por primera vez, es el único momento donde le da una oportunidad a la vida, porque en ella ve a alguien con quien comparte sus intereses. Y otras cosas que a Freud le darían un festín, que le inspira y piensa en su mente de alucín que deberían estar juntos y abandonar a su prometido, que recordemos es su propio hermano. Entonces tenemos a un hombre destruido por su propia ambición y su incapacidad para amar, y por el otro a una figura de inocencia, fragilidad y el conocimiento de un recién nacido, que necesita un guía en su vida. En la película la relación de Víctor y la criatura es muy paralela a la que Víctor tenía con su propio padre. Incapaz de mostrarle cariño, Frankenstein tiene poca paciencia con él, y llega incluso a golpearlo cuando no está a la altura de sus expectativas. Víctor no puede romper el trauma generacional, acusando a la criatura de no ser perfecta, y su enojo llega a su punto más alto cuando se da cuenta que Elizabeth siente compasión por su monstruo y gusta de pasar tiempo con él. Esto hace que quiera destruirlo y todo lo que representa. Se siente muy familiar, pero no en un sentido bonito, en el sentido que me despierta recuerdos que quiero olvidar. Y ok, pausa. Chicos, realmente nos gustaría hablar del monstruo, pero sentimos que estamos rondando en lo mismo. Que es de entender, porque es la misma historia. Podríamos hablar 40 horas de esta película, pero realmente ya no damos para más con este video. Tal vez en otra ocasión nos demos la oportunidad de explayarnos exclusivamente en esta cinta y ver todos los simbolismos ocultos más a fondo. Si quieren verlo, comenten y su propio criterio sobre la película para comentarlo en un futuro video. Pero vamos a ir al clímax. Cuando finalmente se encuentran cara a cara, la confrontación no gira en torno a la destrucción, sino al perdón. El momento en el que el monstruo mira a su creador y se ve a sí mismo. Frankenstein por fin comprende su error, arrepentido de sus acciones, le pide perdón a su monstruo, y antes de morir, lo reconoce como su hijo, dándole su nombre como muestra final de afecto. No es cuestión si Víctor merece perdón o no, no lo merece. Es sobre la criatura dejando que su ira y sed de venganza mueran con la persona que lo maldijo, para por fin ser libre sin Frankenstein en este mundo. Así se cierra el ciclo humano versus monstruo, creador contra creación,
padre e hijo. Así que, para concluir, creo que puedo definirla con este tweet. Guillermo del Toro tiene la imaginación y la creatividad de una mujer que pasa su tiempo desadaptada soñando despierta en su dormitorio sobre conocer a su alma gemela en la situación más gótica imaginable. Así que, gracias Guillermo, ahora quiero una adaptación del Fantasma de la Ópera. Creo que podemos concluir que Frankenstein es una historia que perdurará en nuestra cultura porque siempre tiene algo que decir. Cada una de estas versiones nos plantea preguntas muy importantes, como la responsabilidad científica o si es buena idea tirar niñas a un lago para ver si flotan. No lo es, no lo intenten. No podría realmente decir cuál es la versión definitiva, ya que cada una aporta algo diferente. Creo que lo hermoso de ver cómo esta historia se transmite de generación en generación es que todos podemos usar este mito moderno del científico loco y el monstruo para contar la historia que necesitamos contar. Les infundimos nuestro propio significado, nuestro propio tiempo, al expresarlas con nuestras propias palabras. La creación y el hombre está conectado desde lo más científico a lo más religioso, y es muy versátil a cualquier idea que queramos expresar. Y también sirve como buena guía parental. Así que ya saben, si van a tener hijos, háganse cargo, críenlos, enséñenles bien, protéjanlos, porque quién sabe cuándo un día el karma les vendrá en forma de alguien que puede tirarles un barco encima. Pero bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya sido de su agrado, y si es así, suscríbanse y denle like para poder seguir trayendo más cosas como esta. Comenten también qué otra adaptación les gustaría que viéramos. Esta podría convertirse en una sección con el apoyo. Y así que por ahora nos despedimos. Pórtense bien y vean Frankelda. ¡Chao, banda! ¿Y cómo calificarías a Billy como padre? Creo que es bueno, aunque nunca recuerda mi cumpleaños, ni me da una pensión. De hecho, solía golpearme con un palo. ¡Ay! ¡Eso te mereces, asquerosa araña! ¿Por qué no me quieres, papá? Seré lo que quieras que sea. ¡Quiero que seas un muerto!